Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión, transmitido desde Lima, Perú. El día de hoy nos visita la psicóloga Karina Manzanares Cipión. Ella es psicoterapeuta, especialista en ciencias de la familia. Es miembro de la ONG FOCADI, que es una ONG que trabaja mucho con adultos mayores, especialmente en adultos mayores con Alzheimer. El día de hoy vamos a conversar sobre los estados de ánimo en este mes de diciembre y cómo nos ha afectado o nos afectará esta Navidad con el COVID. Bienvenido, Karina, muchas gracias por su visita. Gracias a ustedes, doctor Carlos, un gusto poder estar aquí con ustedes en esta noche para poder conversar de ese tema tan importante a propósito pues de todas las cosas que estamos viviendo, las fechas que ya se acercan, que suelen a veces desencadenar ciertos aspectos en cuanto a la salud mental. Muchas gracias por la invitación. Esta Navidad definitivamente va a ser diferente a las otras. O sea, siempre desde que uno es pequeño, y esto ya viene de mucho tiempo atrás, la Navidad es una fiesta de unión familiar, donde se comparte el pavo, chocolate, regalos, arbolitos, misa de gallos, etcétera. Y después, toda una celebración. Pero va a ser diferente porque este año nos ha tocado vivir la pandemia de COVID. ¿Cómo aprecia esto usted sobre esta Navidad? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser diferente? Sí, de hecho, nos estamos enfrentando a una Navidad muy distinta, ¿no? Como usted dice, la Navidad trae consigo todo un constructo social, ¿no? Hay todo un significado social detrás de la época navideña. Eh, Hay mucha unión familiar, mucha alegría. Sin embargo, en esta época también se van a sumar otros factores que de hecho que van a afectar mucho la salud mental de la población y de manera especial y particular pues la salud mental también de los adultos mayores, ¿no? Estamos viviendo una situación en la que durante el año hemos tenido muchas pérdidas no solamente de familiares, sino también de diferentes aspectos que van a traer, de hecho, mucha alteración a nivel de nuestro estado de ánimo y que van a afectar. Usted nos acaba de decir algo muy cierto. Este año hemos tenido pérdidas, muchos hemos perdido seres queridos, amistades, familiares, pero aparte de las personas humanas que se ha llevado este virus, ha habido pérdidas laborales, pérdidas de costumbres, eh, pérdidas de contacto, porque mucha gente se veía con su familia y ahora no puede verse. Pero usted mencionó una palabra muy importante, trastornos mentales. ¿Qué trastornos mentales o del ánimo o psicológico se van a manifestar en estas épocas de Navidad con COVID? Mire, normalmente, al margen del COVID, vamos a imaginar, vamos a olvidarnos un ratito del COVID. Normalmente, la etapa de la Navidad es un momento bastante crítico, ya que si bien es cierto hay un sector muy grande de la población y todo este significado social del que hablábamos, para cierto grupo de personas, estas fechas trae consigo en realidad mucha tristeza y dolor, mucho en parte porque no se ajustan a las expectativas que se tiene con esta fecha. ¿No? Hay muchos que se están preparando para la reunión en familia, muchos no van a tener la reunión en familia, ¿no? Muchos se están preparando para la cena perfecta, ¿no? Como se decía, con el pavo, el panetón y el chocolate, pero muchos no van a tener esa cena. Entonces, si a todo eso le sumamos la realidad del COVID, en realidad estamos hablando de que hay una gran parte de la población que se va a enfrentar a una época que va a traer consigo mucha tristeza. Y esta tristeza, si bien es cierto, es una emoción normal
que todos los humanos pasamos, ¿no? Sin embargo, si no es manejada correctamente, puede llegar a desencadenar en situaciones mucho más complejas para la salud mental, como por ejemplo la depresión o la ansiedad. Y hablando específicamente, doctor, de adultos mayores, como usted comentaba, no solamente hay pérdidas humanas, ¿no? De familiares, pérdidas laborales, pérdidas de rutina, sino que también año tras año vamos experimentando, doctor Carlos, pérdidas de habilidades. Y eso también trae consigo una serie de duelos, ¿sí? De duelos que implican esa sensación de pérdida. Perdí un familiar, perdí mi rutina. El año pasado era más independiente, ahora ya me cuesta hacer más cosas. Todo eso puede que alimente ciertas emociones de tristeza que si no las manejamos de manera correcta, puede llegar a desencadenar en el adulto mayor y en la población en general algún tipo de depresión, ¿no? Ahora, las recomendaciones desde que comenzó la pandemia en marzo fue distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos. Si la Así gente es. hubiera hecho caso a eso, no hubiéramos pasado las desgracias que ha pasado. El Perú es uno de los países con más enfermos y con más muertes. Así es. Pero pareciera que la gente no le entra en la cabeza que no, que debe haber un distanciamiento social y si bien es cierto, la Navidad y la Misa de Gallo y todas estas actividades son sociales, y usted misma lo ha mencionado, ha dicho que son actividades netamente sociales, este año la recomendación es, por lo menos la recomendación de los médicos es tampoco que se reúnan, que no celebren la Navidad, que eso no significa de que uno no vaya a dejar de desearles celebrar la venida del niño Jesús, pero no como antes, ¿no? Con el pavo, el panetón. O sea, ¿cómo hacerle entender a la comunidad, a la sociedad, de que esta es una cosa más espiritual que material? Exacto, exacto. Es bastante complejo, ya que, como usted dice, desde que se inició el año, se ha querido hacer una serie de cambios en la mentalidad de las personas, ¿no? En las formas, cómo nos manejamos en el día a día. El año nos ha demostrado que es bastante difícil cambiar las estructuras mentales y estamos a puertas de una celebración grande y creo que la mejor manera de poder tratar de que todos entendamos es el hecho de poder mirar a nuestro alrededor y creo que todos tenemos muy cerca algún tipo de pérdida en este año, ¿no? Como usted dice, no solo familiares, laborales, de rutina. Entonces, creo que el poder analizar y el poder ver de cerca estas pérdidas nos podrían ayudar a poder encontrar nuevas formas de poder tener un momento de alegría, pero también recordando que hay personas que de pronto no van a estar tan bien, ¿no? Y que podemos desde nuestro lugar también ser canales de apoyo, ¿no? Para estas personas. Hablando del adulto mayor, nosotros vamos a estar los que van a tener la posibilidad de pasar junto a sus padres, sus abuelos, poder entender desde nuestra perspectiva que es un momento, si ya de por sí es especial, para ellos es mucho más especial, porque han visto muy de cerca la posibilidad de la enfermedad. Entonces, los que aún nos acompañan van a pasar una Navidad sin duda muy sensible, ¿no? Entonces, creo que una manera de poder como comunidad ir adoptando nuevas formas de vida es dejando de mirarnos solo a nosotros un ratito, ¿no? Sino mirar a los costados y ver, mira, este vecino perdió a alguien, mira, este otro vecino, o de repente en mi misma familia. Creo que es la única manera de poder concientizarnos, ¿no? Ahora, nosotros hablamos de fiestas navideñas, pero también es las fiestas de Año Nuevo, porque al final es una semana y estamos recibiendo el Año Nuevo y, la, y,
y la gente seguramente va a celebrarlo, van a ponerse su polo amarillo, su cotillón, sus pitos y sus cosas, y van a recibir el año como si fuera un día cualquiera. ¿Cómo hacerle entender a la gente de que no se deben de reunir? Porque al final los jóvenes se pueden infectar. Es más, un montón de jóvenes están infectados y han sido asintomáticos. Pero los que se mueren son los adultos mayores y los vulnerables. O sea, usted ha dicho una cosa muy importante, mirar a los costados. Mirar a los costados y decir, bueno, ¿cómo hago para no contagiar? O sea, la idea, el razonamiento debe ser, ¿cómo hago para no contagiar? Y no el razonamiento de cómo hago para no contagiarme. Exacto. Porque el año nuevo, si ya de repente la gente respeta, dice, bueno, llamo a mi abuelita por teléfono y le deseo feliz Navidad, pero el año nuevo no me lo pierdo y me voy a mi fiestón. Entonces, ¿cómo concientizar a la gente que este año es diferente? Exacto, sí, y tiene que ver mucho, creo que tiene que ver mucho con la capacidad de empatía con el otro. Creo que nos tocó un momento en el que tenemos que aprender a ser menos egoístas, ¿no? Menos el querer mi regalo, mi celebración, mi fiesta, ¿no? Hacer todo lo que yo hacía para empezar a pensar un poco en el otro. Y sin duda, doctor Carlos, esa no es una tarea fácil. No es No, una pues, tarea fácil el poder ayudar a que el ser humano sea menos egoísta y piense más en el otro. Creo que esa es una tarea que nos va a tocar a todos los que tenemos de alguna manera contacto con personas desde la salud mental, desde la salud física, desde la educación, ¿no? El poder ayudar a nuestra sociedad a que seamos una sociedad un poco más empática con el otro, ¿no? En este caso particular, pensando, por ejemplo, como estábamos hablando en el adulto mayor, ¿no? Se piensan en todas las necesidades, de repente de las necesidades de celebración, pero de repente estamos descuidando estas otras necesidades de atención emocional que van a pasar muchísimas personas que no solamente van a tener un momento de tristeza por el COVID en sí o por la Navidad, sino que están en plena situación de duelo. Eso también hay que pensar. Hay personas que están pasando por el duelo, por la pérdida de sus hijos, ¿no? De sus hermanos. Entonces, sí creo que es importante, a propósito de la pregunta que usted hace, empezar a desarrollar un poco más esta empatía por el otro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan importantes son los regalos materiales? Yo, por ejemplo, en mis programas o cuando me entrevistan, siempre digo, al mercado solo, a los centros comerciales solo para comprar comida y medicinas. Pero, ¿qué tan importante es comprarle unos zapatos al hijito, un perfume a la esposa, una cartera? ¿Qué tan importante en esta Navidad es? Porque he visto unos videos espeluznantes de mesa redonda, de polvos azules, del mercado de Gamarra, del mercado central, donde la gente se aglomera y se alborota comprando como si fuera el último año del mundo. O sea, ¿hasta qué punto es importante dar regalos materiales? Ajá, ajá, exacto. Creo todo esto pasa a raíz como decíamos al inicio, del constructo social, ¿no? Del significado que se le ha dado. De hecho, que si nosotros somos objetivos, y justo antes de esta entrevista conversábamos con también una familia con la que estamos trabajando, y ciertamente el regalo en sí no es trascendental, ¿no? Y los niños, doctor Carlos, ya que toca el tema, los niños suelen entender bastante bien cuando hay un adulto que realmente se toma el tiempo de explicar algo. Yo soy una convencida de que los niños, cuando hay un adulto que tiene la real intención de hacerle entender algo, los niños son muy colaboradores. Entonces,
creo que esta necesidad de comprar regalos, de dar, parte más por el yo y por el ego que porque lo que quiero dar, ¿no? Es por el significado. ¿Por qué? Porque las propagandas, los medios y todo lo que yo aprendí me dice que en la Navidad tiene que haber regalos, tiene que haber pavo, tiene que haber una mesa enorme y hermosa y todos tienen que estar felices. Y en realidad eso no es otra cosa que poner mucha presión, porque ¿qué pasa si yo no lo puedo hacer? Entonces me frustro. Y si me frustro y no lo sé manejar, me estreso, me desespero, me deprimo y pues viene toda una avalancha, ¿no? Entonces, creo que si nos ponemos a reflexionar sobre qué tan importante es un regalo material, y es más, doctor Carlos, yo creo que a nivel eh, digamos, como de concepto, todos podrían decir, no es lo importante, ¿no? Es como que yo lo sé, pero no lo hago, ¿no? Es como que si preguntáramos a las personas, ¿no? Todos nos dirían, no, no es lo más importante, pero a la hora de la hora es como que hay algo dentro de nosotros que nos lleva a hacer todo esto que vemos que Pero, hacen todos los demás, ¿no? pero ¿cómo hacemos para, usted como experta, especialista en terapias de familia, cómo hacer llegar a las personas de que los regalos materiales no son tan importantes como el regalo de la vida? Porque de repente uno, Exacto. por ir a comprar una camisa, no sé, un perfume al centro, a chocarse con toda la gente, a toserse, a estornudarse y a tener contacto con los microbios del COVID, los va a llevar a su casa y va a contagiar a sus adultos mayores. Entonces, ese regalo material va a ser un veneno a la hora de entregárselo a su ser querido porque lo va a contaminar, lo va a infectar. Así es, una de las maneras en las que nosotros podemos ayudar a realizar esta toma de conciencia a las personas es que de repente hay también la falta de mirar el otro lado, ¿no? Yo solo sé dar mi cariño y demostrar mi cariño mediante regalos materiales y de repente no ha habido una educación emocional de fondo, ¿no? Una educación en la que se reconozca realmente que hay otros factores que pueden demostrar tanto o más cariño, ¿no? O más amor que estas cosas que de repente se suelen hacer, ¿no? Por Uh-huh. supuesto, hay otras formas de demostrar más amor que con algo material. Y lo que Bueno, pasa pero es que, aquí viene la pregunta técnica. Usted como terapeuta, experta en tratar familias, ¿cómo podemos aliviar ese estrés, esa ansiedad y esa depresión, sobre todo en personas adultas mayores en estos tiempos? Porque bueno, ya hemos dicho que estamos en proceso de duelo, el duelo puede durar de 1 año a 2 años y todavía está fresco porque esta pandemia empezó en marzo, o sea que el que ha perdido un ser querido está de duelo en estos momentos, todos los así que es. han perdido y que ya son muchos. Entonces, ¿cómo superar? ¿Usted qué recomendación nos da para tratar la depresión como terapeuta? En estos tiempos tan tristes, ¿no? Que normalmente son tristes, ahora son más tristes. Sí, claro, se añadió otro factor más. A ver, hay cosas que podemos hacer para ayudar a que nuestro estado de ánimo pueda mantenerse lo más regular posible. Y ya que hemos estado hablando de estas maneras de celebrar, creo que de manera general, algo importante que podríamos mencionar para las personas que nos escuchan es que creo que sería muy saludable para nosotros poder tener la capacidad de romper con lo que socialmente se nos ha enseñado con respecto a ciertas fechas. Es decir, si hay personas que sienten o que tienen la necesidad de celebrar o de reunirse de manera distinta, tratar de quitarse esa presión de que la Navidad debe ser así o asá y que no tengan ningún temor de hacerlo. Hay personas que incluso en terapia mencionan que
odian la Navidad, ¿no? Por X situaciones. Entonces, hay personas que en realidad prefieren hacer otro tipo de actividades, incluso hasta quedarse solos. Si hay personas que desean hacer algún tipo de ritual distinto en estas fechas, creo que es importante que nos tomemos la libertad de poder hacerlo, que no nos sintamos presionados por lo que el común y por lo que la mayoría espera de estas fechas. Algo que es muy importante también para el adulto mayor, creo que le puede ayudar mucho, es mantener y ayudarlo con su rutina, doctor Carlos. En este año se ha perdido mucho la rutina, porque se han tenido que hacer cosas muy distintas, desde el trabajo en casa, ¿no? Ya, la casa ya no ha sido ese lugar que era antes, porque ahora ya hay trabajo en casa. Entonces creo que ayudar a que el adulto mayor mantenga una rutina ordenada, le va a ayudar a que él pueda tener también una estabilidad emocional mucho más estable. Eh, el ayudarlo a que cada día, por ejemplo, pueda empezar el día con un propósito. Por más que ese propósito sea muy chiquitito, ¿no? Por decir, hoy me voy a proponer arreglar toda la ropa de mi closet, vamos a decir. El tener un propósito diario y sentir que lo cumplo es una manera de poder infundir mucha autoestima en las personas. Creo que los adultos mayores se pueden ver muy beneficiados de poder tener una motivación diaria para poder iniciar un día con mayor disposición, ¿no? Uh-huh. Mucha gente confunde la angustia con la depresión, porque estoy viendo en estos momentos los mensajes que nos están dando nuestros televidentes, y entonces unos ponen la Navidad me deprime y otros ponen la Navidad me angustia. Y uno de nuestros televidentes nos ha puesto que cada día que se acerca más, se angustia más. ¿Podría explicarnos cuál es la diferencia entre angustia y depresión o es lo mismo? A ver. A ver, la angustia forma parte, digamos, de la depresión. Vamos a ir, digamos, para que a todos nos quede mucho más claro, como estábamos diciendo al inicio, hay muchas personas que les va a causar estas fechas un poco de tristeza y hasta melancolía, ¿sí? Eso no necesariamente es depresión. Hay personas que lo van a manejar mucho mejor. La depresión ya tiene que ver con un deterioro del estado anímico que va a interferir con el regular actuar de la persona, ¿sí? ¿Y la angustia qué es? La angustia forma parte de la depresión y la ansiedad, pero la angustia es la parte más física. La angustia es esa sensación que a veces se siente como que en el pecho cuando uno está con mucho temor a algo. A veces ustedes han escuchado personas que dicen, uy, pero se me hace un nudo aquí en el estómago o las manos me sudan. La angustia está más relacionada con los efectos físicos que nos causan estos estados de ánimo. Uh-huh. Y es cierto lo que dice esta persona, ¿no? Cada vez que se va acercando el día, mi angustia sube. Pero es muy probable también que cuando esto haya pasado, esa angustia baje. Entonces, y es así como, por ejemplo, uso lo que decíamos, no necesariamente un estado de tristeza va a ser depresión. No necesariamente un estado de angustia va a ser ansiedad. Puede ser que pasemos y que una vez que se vaya la situación angustiante, la angustia baje. Pero van a haber otros casos en los que sí se va a continuar y va a ocasionar ya un deterioro en el regular actuar de la persona. Uh-huh. Nos está visitando Luz Cáceres Dávila, Liliana Palacios Sandoval, Soledad Rodríguez, Nora Díaz, Guillermo Lara, que dice que Guillermo Lara nos comenta, dice que esta Navidad va a ser totalmente diferente y muy triste. Muchos seres queridos se nos han ido, pero siempre hay que ser optimistas.
Valeria Sánchez Concha también nos visita, Mili FC, que pone que la doctora Karina lo que dice es muy cierto. Creo que es el ego de querer demostrar de que uno regala algo, ¿no? O sea, lo que comentamos en antes sobre los regalos. Liliana Palacio dice que pregunta sobre el toque de queda. Bueno, ya después vamos a averiguar. Los que toman es para no sentir dolor. Pedro Guapaya también nos está viendo. Entonces, definitivamente esta va a ser una Navidad diferente, no va a ser la misma Navidad que hemos vivido antiguamente, antes, y hemos hablado de cómo tratar de manejar este proceso de depresión, de ansiedad. ¿Y qué hacemos con los adultos mayores con demencia? Porque existe una población, hay un porcentaje pequeño de adultos mayores, el 7 a 10% de adultos mayores tienen demencia. ¿Qué hacer con ellos? Porque lamentablemente depende del nivel de avanzado de la demencia, es lo que se va a tratar, pero a veces ellos no pueden entender de que no pueden salir, de que tienen que ponerse un tapabocas. ¿Cómo manejamos con los adultos mayores con demencia? Sí, el adulto mayor con demencia ya tiene un factor agregado a todo lo que ya hemos estado hablando, que es justamente el deterioro cognitivo, que a veces ya se traduce en comportamientos un poco difíciles de manejar. En psicología, doctor Carlos, nosotros manejamos un concepto que se llama la escucha activa, ¿sí? Eso es importante, el escuchar. A Ajá. veces a uno le gusta hablar y no escuchar. Eso de escuchar, esta escucha activa me parece interesante. Exacto. La escucha activa tiene que ver con aprender a escuchar a la persona, pero no solamente a partir de la palabra, sino a partir de su gesto, de su postura, de su tono muscular, a partir de lo que a partir de lo que no me está diciendo con palabras. Creo que en el caso de los adultos mayores en general, en realidad, pero mucho más importante en los que ya están presentando algún tipo de deterioro cognitivo a raíz de alguna demencia, creo que la escucha activa se hace vital. ¿Por qué? Porque no siempre ellos van a poder decirte con palabras lo que les está asustando, los miedos que están teniendo, los cambios que están percibiendo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Solamente a través de una escucha activa, a través de darme cuenta qué cambió. Antes le gustaba estar en este cuarto, ahora está buscando otro lugar. Antes dormía así, ahora está haciendo otra cosa. Pero esos detalles no los vamos a poder ver a menos que la persona que acompaña tenga un rol y realmente se acerque con esta predisposición de escucha activa. Creo que esto en estas situaciones se está haciendo muy importante en realidad para todos, ¿no? Nos hemos acostumbrado a poder escucharnos de manera muy superficial. Los seres humanos nos escuchamos muy superficial, ¿no? El clásico, hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, está bien. Pero creo que es importante que todos aprendamos a escuchar más allá de las palabras. Los adultos mayores, así como los niños, comparten esta particularidad, nos dicen mucho a través de su gesto. Entonces, si alguno de nosotros está viendo y está escuchando algún tipo de cambio que no habíamos visto antes, podría ser una buena idea hacer la consulta al médico tratante y ver si de repente también a nivel emocional hay algo que empieza a afectar, ya no solamente a partir de la demencia o del Alzheimer como tal, sino también a partir ya de algún tipo de cambio de estado de ánimo, de miedo. Yo ahorita estoy tratando con una familia, ¿no? Una pareja de esposos adultos mayores que están no solamente en situación de duelo por pérdida de la hija, sino que además están muy tensos por el tema de los pirotécnicos, ¿no? Porque, por ejemplo, es otra de las cosas que van a pasar.
¿no? Que en estas fechas hay muchos de estos sonidos y hay personas a las que realmente les afecta mucho. Yo conozco a muchos adultos mayores que comentan ese fastidio en esos momentos. Entonces creo que la escucha activa, doctor Carlos, para poder ayudar a las personas con demencia se va a hacer muy importante, ¿no? Uh-huh. Claro, el lenguaje no solamente es hablado, ¿no? Hay varias, es más, es un pequeño porcentaje, lo corporal es lo que uno expresa más. Así es. Y el detalle Aquí, está, sí, sí, dígame. y lo que quería recalcar aquí es que el detalle está en que si no hay una persona interesada en escuchar al otro, esos detalles se van a perder. Y vamos a decir, pero no me di cuenta, ¿no? Entonces, para poder escuchar realmente a una persona, las personas que estamos escuchando tenemos que interesarnos en el otro. Entonces, si nosotros como hijos ya nos hemos, y esperamos que eso sea así, ¿no? Ya nos hemos interesado por nuestros padres, por nuestros abuelos, es importante que lo hagamos aún más, aunque estemos lejos, ¿no? Aunque estemos lejos, a través de la videollamada, la llamada, poder detenerme más en cómo me está hablando mi mamá, cómo está su tono de voz, de qué me está hablando, cómo lo veo a través de la pantalla. Creo que esas cositas se están haciendo muy importantes hoy por hoy para poder ayudar a nuestros adultos mayores. Uh-huh. El mensaje de la doctora Karina es muy importante, no presten atención a su familiar. Si nosotros vemos que la abuelita se pintaba el pelo, estaba bien arregladita y de repente la vemos greñosa, ¿qué pasó? Ya no es así, algo está pasando. Si al papá le gustaba disfrutar su heladito, su comida y de un momento a otro ya no quiere comer ese helado, presten atención a esos pequeños detalles que solo la familia los conoce, quien no es la familia no lo va a conocer. Ahora está de moda los celulares y están hablando y están con el chat hablando y no prestan atención nada y están, ajá, sí, claro, ajá, y están con la videollamada. Así es. El doctor Guapaya, Pedro Guapaya, que es amigo del programa, acaba de hacer un comentario escrito que me gustaría leerlo. Dice, es lamentable que millones de personas desean pasar un momento de entretenimiento o de fiesta olvidando que ponen en riesgo a sus familiares y amigos que tienen riesgo de enfermedad grave. Ninguna vacuna ayudará si antes de tenerla seguimos el desbande que hemos visto en todos estos meses y peor aún en estos últimos días. Después, Edwin Delgado nos escribe y nos pone felicitaciones, doctor Sandoval, doctora Karina, es un tema muy interesante y más aún en el contexto de salud que estamos enfrentando. Nos está visitando María Rivero Montero y varios más que ya después los voy a mencionar. Bueno, entonces, esta es una Navidad diferente, pero el mundo no se va a acabar, vamos a continuar otras Navidades. El mensaje de que las cosas materiales no van a solucionar nada, más es el riesgo de ir al centro y comprar un regalo que no darlo. Nadie se va a morir por un regalo. Y si uno va a la casa con el regalo y el abrazo o el beso, suena feo, lo escuché en la mañana, pero suena feo, pero puede darse. El beso de la muerte, le dicen, porque ese niño que va a besar a su abuelito lo va a contagiar y le puede llevar la enfermedad. Doctora Karina, muchas gracias por su visita, el tiempo nos ganó, ha sido bastante ilustrativa. Yo quisiera que nos den unos mensajes finales a todas las personas, de nuestros oyentes de Zona Geriátrica en Radio Miraflores, para que nos despida. Sí, claro. Muchas gracias. En realidad, para mí también ha sido una oportunidad muy bonita de conversar de estos temas tan importantes. Y el mensaje sería ese. Creo que es importante, estamos llegando a un punto en el que todo lo que pasa nos está haciendo entender que es momento de pensar menos en nosotros mismos y empezar a pensar más en los demás. Creo que es importante poder tomarnos el tiempo de escuchar y de mirar atentamente a quien tenemos a nuestro lado y de poder brindar toda la contención necesaria a nuestros adultos mayores de manera especial para poder ayudarlos a pasar por estos momentos difíciles,
pero también ayudarlos a encontrar en ellos mismos estos recursos que traen. Ellos tienen mucha experiencia de vida y sin duda tienen muchos recursos con los cuales también, con la ayuda de las personas que están a su alrededor, pueden hacer uso para hacerle frente a esta situación, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias por su visita. Acá Valeria Sánchez Concha nos dice un poco de empatía para con los demás en estas fechas. Y gracias a ambos por compartir. Seamos empáticos, pensemos. Y la autora también en el transcurso del programa habló de rituales. Los rituales, si se hacen o no se hacen, no va a pasar nada. Si sembraste el trigo o si pusiste el árbol, además son costumbres que no son nuestras. Yo nunca he visto un reno en mi vida. Y sin embargo ponen renos y pinos con nieve y nos estamos acochando el calor. Si este año no hay panetón, no va a pasar nada. Y si hay, en buena hora, pero no se reúnan 20, 30, reúnanse máximo 6 personas con su distanciamiento social en la mesa. Así es. Hay que pensar en los demás, no hay que pensar en uno. O sea, el razonamiento del mensaje es, ¿cómo hago para no contagiar a los demás? Doctora Karina, si alguien desea comunicarse con usted, alguna consulta o alguna pregunta, ¿tiene un teléfono, un fanpage o algún correo? Sí, bueno, está el Facebook, ¿no? Me pueden encontrar como Karina Manzanares, el correo electrónico que es kim07@gmail.com, y también nos pueden encontrar pues a través de FOCADI, que es una ONG en la que nosotros prestamos también nuestro servicio, ¿no? Uh-huh. Ya saben, entonces visiten a la doctora Karina Manzanares en su Facebook y en la página web o en el fanpage de FOCADI, que es una ONG en donde ella trabaja y colabora, y de la cual yo tengo un cariño especial por FOCADI porque soy miembro honorario de dicha institución y todos son mis amigos. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú, y nos estamos reuniendo el próximo miércoles a esta misma hora. Hasta la próxima.